Mirad cuán bueno y delicioso es. Oh, mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. 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 Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Muy buenas noches, amados hermanos. Agradecemos al Señor que nos permita estar con ustedes en esta noche de hoy martes, donde estudiamos la palabra del Señor. Estamos estudiando esta serie que se llama El hombre restaurado. El día de hoy es la conclusión o el último tema sobre esta serie para dar paso a una nueva serie con el esposo ejemplar, una serie que comenzamos el próximo martes, si el Señor lo permite. Así que les invitamos a estar pendientes de este tema que está enfocado específicamente a los varones. Así que saludamos a todos los varones que nos acompañan, aquellos que nos acompañan de otras iglesias también, sean bienvenidos y deseamos que la palabra del Señor more en abundancia en cada uno de ustedes y usted pueda compartir este estudio con otros varones, sabiendo principalmente que Dios nos ha llamado a cumplir con un diseño que Él estableció en la creación. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija, que Él nos guíe en este estudio de la palabra. Oramos. Padre amado, gracias te damos en esta hora porque nos permites alabar y glorificar tu nombre. Te pido, Señor, que me permitas en esta noche compartir tu palabra y llevar, Señor, el mensaje de tu voz a aquellos que no te conocen y también, Señor, nos permitas conocer tu voluntad, Señor. Bendito sea tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre, Padre, es tu misericordia. Y alabamos, Señor, y glorificamos tu santo nombre. Bendito sea, Señor, desde ahora y siempre. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en este momento en la carta del apóstol Pablo a Tito. En el capítulo 2 dice la palabra del Señor, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros.
Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Hasta ahí la palabra del Señor en esta hermosa noche, hermanos, y como les decía, ¿verdad? El día de hoy concluimos con esta serie que hemos estado estudiando ya por largo tiempo, ¿verdad? Que se llama El hombre restaurado, el diseño de Dios para el hombre, y ha sido, por supuesto, una serie con una gran enseñanza para todos nosotros. Y en este pasaje que acabamos de leer, es uno de los pasajes básicos que hemos estado estudiando, ¿verdad? De la palabra del Señor. Y es un pasaje que nos habla acerca de, bueno, en realidad, la enseñanza de la hombría y la enseñanza del carácter cristiano como varones a otras generaciones. Una de las cosas importantes que aprendimos es el hecho de que nosotros como hijos de Dios, los varones del Señor, deben enseñar a las nuevas generaciones a ser precisamente varones de Dios, hombres de Dios. Es decir, que ese carácter de varón, de hombre, de acuerdo a la Escritura, debe ser algo que debe modelarse en la sociedad. Así que si una mujer está buscando un hombre de Dios, un buen hombre, no lo va a encontrar en el mundo, debería encontrarlo en la iglesia. Por lo tanto, todos aquellos jóvenes, ¿verdad?, que están en una etapa que están madurando o están en etapa de desarrollo, crecimiento, deben ser enseñados por la palabra del Señor y principalmente, ¿verdad?, por los hombres de la iglesia a ser principalmente, ¿verdad?, bueno, hijos de Dios, que es lo más importante, pero también formar en ellos un carácter de tal manera, ¿verdad?, que estos varones puedan crecer siendo hombres bíblicos que vayan a contraer más adelante matrimonio con mujeres cristianas y que estos varones sean la guía de sus familias. Cuando nosotros enseñemos a las nuevas generaciones cuál es el diseño de Dios para el hombre, es obvio que cuando las familias están sujetas y el modelo de familia es la palabra del Señor, las iglesias, por supuesto, estarán llenas y fortalecidas de familias bíblicas, iglesias bíblicas y también una sociedad con un mayor impacto o una iglesia con un mayor impacto en la sociedad. Desafortunadamente, la formación de los varones en la iglesia a veces se ha descuidado. Comúnmente, ¿verdad?, los ministerios a veces de jóvenes están enfocados a la diversión y no a la formación de un carácter verdadero como hijos de Dios. Hay muy poca enseñanza a veces de parte de los hombres maduros en la iglesia hacia jóvenes, hacia varones más jóvenes respecto a la hombría cristiana o a la hombría bíblica más bien. Y es en esto precisamente que debemos entrar porque hemos visto, ¿verdad?, la muerte prácticamente o lo que podríamos llamar la muerte de la hombría, donde, bueno, vivimos en una sociedad donde mostrarse varón o mostrarse en cierta manera viril, pues causa inclusive ofensa, ¿no? Estamos en una sociedad de todo se ofende, una sociedad que es vulnerable a cualquier cosa, ¿no? Un analista decía esta semana, ¿verdad?, que en el caso, por ejemplo, de la generación que se le conoce como millennials, exageran o más bien maximizan los dolores que provoca o las secuelas que provoca o más bien las reacciones que provoca la vacuna o las vacunas contra la COVID o el COVID-19. Y él decía precisamente una cosa interesante que este analista decía respecto a esto, ¿no? Y lo que él decía es que estamos creando generaciones a las que les estamos evitando el dolor. Es decir,
Estamos desarrollando generaciones de varones débiles, de varones que ante todas las cosas no pueden mantener su carácter como hijos de Dios, como hombres, y que el dolor significa prácticamente a veces la terminación de las cosas. Vivimos en una generación cambiante. ¿Cambiante en qué sentido? Bueno, una generación que le cuesta mucho la perseverancia, nos cuesta mucho perseverar en un lugar si estamos en un trabajo y sufrimos en algún momento, ¿verdad?, alguna reprensión o en algún momento se nos llama la atención por algo, rápidamente decimos, yo no quiero estar aquí, yo me voy a un lugar donde se me trate bien, ¿no? Y bueno, si ustedes vemos años atrás, podemos darnos cuenta en realidad que la formación de los varones era inclusive un poco más rígida, un poco más dura. Y esto hacía que inclusive hombres a muy corta edad pudieran ser responsables inclusive de mantener y sostener una familia y guiar una familia y encargarse del campo y encargarse de muchas cosas. Entonces, estamos viviendo esa época donde hay una muerte prácticamente de la hombría y se están desarrollando generaciones mucho más débiles porque los padres inclusive están evitando a veces el dolor. Es decir, cuando mi hijo es reprendido en la escuela, lo que los padres hacen no es investigar si el hijo tuvo una mala conducta, sino ir más bien y atacar al maestro, atacar a la institución o prácticamente ya hoy en las escuelas no se puede aplicar ninguna disciplina a los estudiantes porque pues hay una sobreprotección no solamente de las familias, sino también inclusive del Estado, que el Estado está tratando inclusive de usurpar el lugar que le corresponde a los padres en cuanto a la educación de los hijos, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que por supuesto son una ola tremenda en contra del diseño de Dios, ha llevado a que hoy en día pues todas esas formas se lleven no solamente a la vida, sino al matrimonio. Cada día vemos más jóvenes, ¿verdad?, llegando a una etapa muy adulta, o a personas llegando a una etapa muy adulta, viviendo aventuras emocionales o sentimentales, pero sin el más mínimo interés de comprometerse o de establecer prácticamente un compromiso en una familia. Entonces, día a día, ¿verdad? Estamos viendo cómo el huir del compromiso es algo que inclusive está apareciendo en muchos varones, en muchos hombres y tristemente en jóvenes también en nuestras iglesias donde hay un menosprecio hacia el compromiso y la responsabilidad porque estamos desarrollando generaciones irresponsables, ¿no? O sea, cuando el niño se porta mal, cuando el joven se porta mal, es el padre quien sale al quite, ¿verdad? En cierta manera a tratar de justificar la irresponsabilidad de su hijo y no estamos haciendo responsable a nuestros hijos desde pequeños. Entonces, cuando ellos llegan a una etapa adulta, pues obviamente no crecen con una idea de irresponsabilidad y sobreprotección que lejos de ayudar a nuestros varones, nos hace daño. En este caso, la imagen de Dios, ¿verdad? Es la capacidad mental y espiritual que permite a la gente relacionarse con Dios y servirle al gobernar sobre el orden creado como sus corregentes terrenales. Es decir, Dios nos puso en esta tierra para que nosotros seamos sus representantes. Y fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, fuimos diseñados por el Señor y el hombre fue hecho para funcionar prácticamente como un espejo, algo que refleja la imagen de Dios en la creación, ¿sí? Así que la humanidad hecha a la imagen de Dios fue creada para ser una representación terrenal de Dios en el dominio y en el gobierno sobre la creación dados por Dios al hombre. Esto debía o debe exhibir ante todo el gobierno definitivo de Dios en su dominio limitado, ¿verdad? En el caso del hombre, ¿no? Fuimos creados para portar la imagen de Dios y en este caso tenemos representatividad y también responsabilidad. Así que Dios nos puso para que nosotros cuidemos de la creación, guiemos, ¿verdad? Somos los representantes y el varón fue llamado a dominar. Tenemos que entender eso, ¿no? Y que fue llamado también no solamente a dominar, sino también a cuidar. Pero también fue convocado para gobernar sirviendo como un corregidor de Dios sobre la tierra, ¿no? Ahora,
Este gobierno no debe hacerse con mano de hierro, sino tiene que hacerse principalmente, ¿verdad?, con sabiduría y con la palabra de Dios. Em, entonces, en ese caso, nosotros sabemos que somos representantes de Dios y Dios nos ha dado una responsabilidad. Esa responsabilidad es lo que nosotros debemos ejecutar diariamente, ¿no? Ahora, ¿cómo es que hablamos de la muerte de la hombría? Bueno, cuando hablamos de la muerte de la hombría, estamos hablando de ese momento en que el pecado entra en la humanidad y que atrofia todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha diseñado, y que, por supuesto, la entrada del pecado hace que ese diseño de Dios para el hombre no se pierda, pero sí se distorsiona y se pierde en cierta manera el sentido del diseño de Dios. Cuando Cristo llega a nuestros corazones, el Señor, por supuesto, comienza a restaurar. Por lo tanto, los hombres de Dios tenemos que volver al diseño original, es decir, Dios estableció cómo debe ser el varón, cómo debe ser el hombre, cuál debe ser su comportamiento y su lugar también dentro de la creación. Recordemos que al hombre Dios le dio la responsabilidad de ser la cabeza, y la esposa es su ayuda idónea. Esto no estamos hablando en un sentido de valor o dignidad, porque tanto el hombre y la mujer son valiosos de la misma manera delante del Señor. Todo lo que el hombre ha recibido, tanto hombres como mujeres, lo hemos recibido por la gracia de Dios, no porque Dios ame más a los hombres o ame menos a las mujeres, sino sencillamente porque Dios es un Dios de orden, un Dios que tiene un orden en la creación. Inclusive el ejemplo más claro que nosotros veíamos al principio en este tema es el ejemplo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son iguales en esencia. Pero cuando nosotros vemos a la Trinidad en la obra redentora, podemos ver que el Hijo está sometido al Padre y el Espíritu Santo al Hijo y al Padre. Esto no significa que el Hijo es menos que el Padre, ni que el Padre es más que el Hijo y que el Espíritu Santo. Sencillamente es una cuestión, ¿verdad?, de organización o economía de la salvación. De esta manera, el hombre y la mujer son iguales en esencia delante del Señor, iguales en dignidad y valor delante de Dios. Sin embargo, Dios quiso poner un orden de autoridad. Es decir, Dios no iba a poner dos cabezas, podríamos decirlo, en el matrimonio. Uno tenía que llevar la jefatura y el otro tenía que llevar la sumisión. Pero a la entrada del pecado en la vida de la humanidad, esta jefatura se convierte en una tiranía y esta sumisión en una rebeldía. Entonces, cuando Cristo llega a nuestras vidas, es obvio que el Señor va a empezar a trabajar esa vida autoritaria que en ocasiones a veces tenemos, o esa vida pasiva en la que abandonamos nuestra jefatura y liderazgo. Por lo tanto, lo que Dios va a hacer es reencontrarnos con ese diseño, y Dios va a ir trabajando con nosotros, nos va a ir enseñando realmente cómo debe ser un varón. Este diseño de Dios se enfrenta principalmente al ataque del mundo. Hoy el mundo quiere decirnos cómo debe ser un hombre, ¿no? Hoy el mundo nos quiere decir, ¿verdad?, que hay diferentes opciones para que las personas elijan dentro del menú de géneros y de subgéneros y de cosas por el estilo, para que alguien pueda decidir si es transgénero o pansexual, etcétera, etcétera. Todas estas situaciones son principalmente cuestiones de la mente. ¿Por qué? Porque son ideologías, ¿verdad? Obviamente del corazón también, ¿verdad? Son ideologías que, bueno, las ideologías sabemos que es un conjunto de ideas anticientíficas que se utilizan con fines políticos. Pero en este caso, esas ideologías principalmente se van a oponer a lo diseñado por Dios. Desafortunadamente, este es algo que inclusive está llegando a las iglesias, y los varones están confundidos en cómo deben ser como varones, ¿verdad? Entonces, en realidad tenemos que entender que el diseño de Dios para el hombre está en la palabra del Señor, cómo debe ser un varón. María Calvo dice en su libro Padres Destronados que hoy en día se les exige a los padres que sean maternales, y eso es, dice ella, ¿no?, que es una verdadera tontería, ¿no? ¿Por qué? Porque un padre no puede ser maternal, un padre tiene que ser paternal. Entonces, no se le puede exigir a un padre que trate a un hijo como lo trata su madre,
Un hijo debe ser tratado por su padre como un hombre trata a otro hombre. Entonces, en este sentido, se piensa que cuando un padre está enseñando a su hijo el carácter de varón o con esa agresividad característica, pues natural, podríamos decirlo así, de la creación de Dios para el hombre, se piensa que se le está enseñando machismo. De hecho, bueno, mucha gente tacha de machista este tipo de charlas porque piensa que estamos en contra de las mujeres. Obviamente una mujer contaminada por este virus del feminismo radical escuchará esto y rasgará sus vestiduras, ¿no? Pero bueno, en realidad para empezar, eso es algo que a nosotros no nos intimida y no nos importa, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro propósito es predicar la palabra del Señor y enseñar la verdad de Cristo, y no ponernos, ¿verdad?, a ver quién se siente herido y quién no se siente herido por enseñar la verdad. Entonces, como decía John MacArthur, la verdad de Cristo va a ofender y no te importe que ofenda, la gente ha estado ofendiendo a Dios todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, tenemos que considerar el hecho de que es la palabra de Dios la que va a enseñarnos realmente cuál es el diseño de Dios para el hombre. Y en este caso, retomando el pensamiento de María Calvo, tenemos que considerar que los padres tienen que ser paternales. Un padre debe amar a su hijo como un hombre ama a su hijo. Y para esto, obviamente, el padre va a enseñar el verdadero carácter de un hombre. Un padre debe amar a su hija como un padre ama a su hija, a una mujer. Él no tiene que tener rasgos maternales. ¿Por qué? Porque él es su padre. Entonces, no podemos estar pensando que cuando un hombre muestra su agresividad, cuando hablo de agresividad no me estoy refiriendo a violencia. Mucha gente entiende mal esta palabra. Cuando hablamos de agresividad, estamos hablando, ¿verdad?, que es un hombre con verdadero carácter de hombre, no un chico sin violencia, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que muestra un carácter de hombre, no de hombres delicados o como la Biblia habla, ¿verdad?, y dice afeminados. Entonces, la palabra del Señor inclusive va a ir en contra precisamente de los afeminados. O sea, el varón tiene que ser varón. Desafortunadamente, como les platicaba, vivimos en una campaña donde ser hombre es lo peor que te pudo haber pasado, ¿no? Recordamos la cancioncita esta que nació en Chile, ¿verdad? El Estado, el violador eres tú, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que vivimos en un patriarcado agresivo y demás, ¿no? En este caso, la verdad es que Dios diseñó las cosas de esa manera. Entonces, en realidad Dios estableció esto que aparece así. En la Biblia, la palabra de Dios, aunque inclusive Dios puede mostrarse en ocasiones tierno, sabemos que la forma en que Jesús habla es acerca del Padre. Y bueno, usted conoce la oración más famosa del Señor Jesucristo, de la más famosa, ¿no? No es la Madre Nuestra, sino es el Padre Nuestro. Entonces, debemos entender desde ahí cómo Dios está estableciendo el liderazgo. El Señor no llamó apóstolas, Él llamó apóstoles, ¿sí? Aunque habían muchas mujeres que seguían al Señor, el Señor no envió apóstolas. No había en cierta manera esa tendencia. Por lo tanto, podemos ver en la palabra del Señor que el liderazgo fue establecido para los hombres, pero los hombres tenemos que volver a ese diseño. Cuando nosotros como varones estamos tratando de dirigir a nuestras familias, pero lo estamos haciendo de acuerdo a nuestros criterios, terminaremos no edificando la familia, sino la terminaremos lastimando, hiriendo. Muchos varones han escuchado que Dios les dio la responsabilidad de ser líderes en casa, pero exigen ese liderazgo de una manera autoritaria. Y esto no es algo que debe existir de esta manera. Ese liderazgo debe ser un liderazgo con amor, es un liderazgo con misericordia, es un liderazgo que enseña, que cuida, que protege, no que lastima. El liderazgo de un varón de Dios no es algo que busca herir, lastimar, golpear, es algo que cuida, protege, sana, y está ahí dispuesto precisamente, ¿verdad? Como dice la Escritura, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la actitud de un varón de Dios. Esa es la actitud de alguien que ha sido diseñado o que está volviendo o que está en camino al diseño de Dios para el hombre.
Por lo tanto, hemos aprendido muchas cosas a lo largo de este tiempo que Dios nos permitió conocer en su palabra, pero lo que quisiera dejar en conclusión de esta parte, de esta serie que estuvimos estudiando, es precisamente, amados varones, que Dios nos dio un gran privilegio de ser jefe o ser cabeza. Hay una jefatura, pero es un privilegio, no es algo que nos ganamos. Ahora, los privilegios que Dios nos da siempre conllevan responsabilidades, ¿no? Entonces, el líder no es aquel que lucha en pro de sus beneficio personal. Cuando alguien lucha en pro de un beneficio personal, lo que va a hacer con las personas que guía es que los va a utilizar para alcanzar sus fines. El verdadero liderazgo espiritual y bíblico es aquel líder que realmente procura el bien de aquellos a quienes él dirige. Si tomamos esta filosofía o este pensamiento aplicado a la familia, un padre no procura el bien suyo, sino todo lo que hace liderando a su familia precisamente con el propósito de buscar la bendición para su esposa y para sus hijos. Así que Dios te llamó a ti y a mí para que seamos hombres restaurados. Somos hombres restaurados. Dios nos está restaurando todo el tiempo. Y hay momentos en que Dios a veces pasa la lija sobre nosotros, ¿no? Hay momentos que Dios pone la caladora en nuestra espalda. Hay momentos en que Dios a veces va a utilizar un roto martillo, va a utilizar un taladro. Dios va a utilizar muchas cosas. Y el propósito en el cual Dios va a utilizar herramientas es para quitar de nosotros lo imperfecto y para reparar aquello que se había en realidad averiado. Así que un hombre restaurado, la restauración es precisamente ese trabajo que se hace para llevar algo a un estado óptimo porque ha sido o estaba dañado. Hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos que en la próxima serie podamos aprender mucho acerca del esposo ejemplar. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar nuestro tema de esta noche. Señor, gracias te damos en este momento y bendecimos tu nombre. Gracias por esta serie que pudimos terminar el día de hoy. Te ruego que nos enseñes en tu palabra, que bendigas a nuestro hermano Misael, que va a iniciar, Señor, los primeros temas de esta nueva serie, Señor, del esposo ejemplar. Ruego por su vida y ruego, Padre, por todos aquellos que escucharon esta serie, que todas las enseñanzas puedan edificar sus vidas y sus familias. Te alabamos y te damos gracias en Cristo Jesús, mi Señor. Oramos. Amén.